La luz del pasillo, un programa rancio de libros. Aquel que todo lo ha visto, que ha experimentado todas las emociones, del júbilo a la desesperación, ha recibido la merced de ver dentro del gran misterio y de los lugares secretos, de los primeros días antes del diluvio. Ha viajado hasta los confines del mundo y ha regresado, exhausto pero entero. Ha grabado sus hazañas en estelas de piedra, ha vuelto a erigir el sagrado templo de Ana, así como las gruesas murallas de Uruk, ciudad con la que ninguna otra de la tierra puede compararse. Mira cómo sus baluartes brillan como cobre al sol. Asciende por la escalera de piedra, más antigua de lo que la mente puede imaginar. Llégate al templo de Leana, consagrado a Istar, un templo cuyo tamaño y belleza no ha igualado ningún rey. Camina sobre la muralla de Uruk, recorre su perímetro en torno a la ciudad, escruta sus soberbios cimientos, examina su labor de ladrillo. ¡Cuán diestra es! Repara en las tierras que circunda, en sus palmeras, sus jardines, sus huertos, sus espléndidos palacios y templos, sus talleres y mercados, sus casas, sus plazas. Busca su piedra angular y debajo de ella el cofre de cobre que indica su nombre. Ábrelo, levanta su tapa, saca de él la tablilla de lapislázuli. Lee cómo Gilgamesh todo lo sufrió y todo lo superó. Hoy, en La luz del pasillo, hablamos del poema de Gilgamesh. Desde luego, como habéis podido escuchar en los versos que ha leído Rosificados Álvaro, estamos hablando de una obra que desde luego incluimos en la gran historia de la literatura universal. La literatura universal es un concepto especialmente ilustrado, o sea, desde Voltaire hasta el corazón de lo que se vino a llamar la era de Goethe, se dio forma y se arraigó esta idea de una república universal de las letras, una literatura mundial, Weltliteratur, que es de la que habló Goethe y que quedó para siempre en las conversaciones con Eckermann. Ahí, ¿verdad? Un Goethe entusiasmado tras descubrir la poesía serbia y fragmentos de poesía persa y de literatura china que le habían llegado, le decía a Eckermann: quizás la era de la literatura nacional ha acabado y comienza la época de la literatura universal o literatura mundial, Weltliteratur. De hecho, muy poco después de Goethe, dos grandes lectores de él y admiradores, dos amigos alemanes que en 1848 les dio por escribir un manifiesto, vinieron a decir un poco, pese a que tenían cosas mucho más importantes que comentar, sacaron tiempo para recordarnos que la producción literaria burguesa, aparte de producción material, logró elevar la producción del espíritu también a las alturas de la cosmópolis. De hecho, en ese manifiesto dicen que esa literatura y esa producción burguesa consiguió elevar por encima, y lo dicen así, de la cortedad de miras y de la unilateralidad de lo nacional, elevar la literatura a las alturas de la literatura universal, de la Weltliteratur. Desde entonces hasta hoy han pasado muchos años, muchas corrientes de teoría literaria, de teoría crítica, críticas de hecho a la Ilustración de la Escuela de Frankfurt y mil lecturas más de esta historia de la literatura y realmente no se han conseguido poner de acuerdo sobre cuál es el límite, ¿no? Cuáles son las fronteras de lo que es o no es literatura universal, cuáles son los criterios con los cuales juzgarla. Pero en la luz del pasillo hoy nos parecía que podíamos concitarles a todos en una mesa a debatir sobre una idea que nos parece más o menos segura, y es cuál es la primera página de la literatura universal, con la diferencia de que la primera página no es página en el sentido de que sea de papel, ni de pergamino, ni de papiro, sino que eran inscripciones en tablas de arcilla. Para hablar de esas tablas de arcilla, de las cuales surgió lo que, sin título, pero que hemos venido a llamar poema de Gilgamesh en sumerio, ¿no? O de Gilgamesh en acadio, tenemos a dos invitados de excepción que no podíamos realmente haber encontrado mejores para hablar de este tema, que son Luis Alberto de Cuenca y Salomé Guadalupe Ingelmo, que está a mi izquierda, aparte de este joven e intratable novelista. Salomé, que es experta en lengua acadia, de hecho es miembro del Centro Superior de Estudios de Oriente Próximo y Egipto, y enseña lengua y cultura mesopotámica en la Universidad Autónoma de Madrid, y además ha dedicado su estudio, aparte de muchas otras cosas más, porque es una polímata, como muchos de nuestros invitados al programa,
también ha dedicado estudios a, justamente a la literatura sumeria y babilónica, ¿verdad? Y en concreto, por ejemplo, en uno de sus últimos artículos, que además permíteme que seleccione ese porque creo que entronca muy bien con el espíritu de nuestro programa, ha escrito un artículo largo que se llama, que además recomendamos, que se llama La serpiente y la muerte, en el que aborda específicamente muchas temáticas que además hablaremos hoy sobre y alrededor del poema de Gilgamesh. Bueno, y también con nosotros está Luis Alberto de Cuenca, nacido en 1950, poeta, filólogo, helenista, traductor, ensayista, columnista, crítico, editor, poeta, que ya ha venido también a varios programas, igual que Salomé. Y partidario de la Welt Literatur. Muy bien. Y con ya poesía reunida, como siempre, está en Los Mundos y los Días, que tiene sucesivas reediciones y actualizaciones. Gracias, Luis Alberto, también. Por estar Muchísimas gracias a vosotros, me encanta estar siempre con vosotros. Y lo que me acabo de acordar al ver Los Mundos y los Días en su 6ª edición es que hay un poema que se llama Gilgamesh y la muerte. Vamos a buscarlo luego y lo leamos. Verás que hay una etiqueta que está señalando el poema. Bueno, pues antes de que nos perdamos, quería preguntarle a Salomé para que nos dé un poco una primera introducción, también un poco, en fin, nobleza obliga, como profesora de estas cuestiones, que por cierto también has escrito un... bueno, no me voy a liar en vuestras publicaciones porque si no acabamos nunca, pero sí que te quería preguntar un poco a grandes rasgos sobre este curioso poema o artefacto literario, ¿no? Porque sabemos que tiene aproximadamente entre 3.000 y 4.000 años, ¿no? Ahora me vas a corregir porque lo voy a decir todo voluntariamente mal. Tiene entre 3.000, 4.000, quizás llegue al tercer milenio antes de Cristo, no lo sé. Y aparte no es una pieza única, ¿no? Sino que proviene de muchas lenguas y quizás de muchos fragmentos y tablillas, ¿no? Claro, estamos abordando un material complejo. O sea, no es como hablar de un libro que publicas en la actualidad, ha escrito tal persona con nombre y apellidos, lo da en tal año, lo presenta en la FNAC porque lo ha organizado ya algo su editor en tal fecha y esto es muy sencillo. En este caso no. De hecho, yo creo que es confuso cuando hablamos del poema de Gilgamesh y normalmente yo siempre lo evito. Se me escuchará decir el ciclo de Gilgamesh, porque evidentemente es un material que se ha elaborado durante muchísimo tiempo. Vamos a ver, a nosotros el material que nos llega, digamos que la versión estándar ya asentada, la que solemos conocer, nos llega a través de la biblioteca de Nínive. Básicamente son copias, esa biblioteca que pone en pie Asurbanipal, para que la gente tenga una idea cronología, 650 aproximadamente. Aquí estamos siempre antes de Cristo, todo el tiempo antes de Cristo. Pero esa biblioteca se pone por un rey que estaba muy preocupado por pasar a la posteridad, no solo como un gran guerrero, como el icono que tenemos asirio en la cabeza, sino con un nombre de cultura, que subraya mucho, como Shulgi en la tercera dinastía de Ur, que habían recibido formación como escribas. Él lo lleva eso es un elemento de honor para él. Entonces lo que ordena es que se le manden tablillas de todo lo que está escrito. Entre esas tablillas tenemos el grueso, que luego encuentra al hallar, y donde se descubre que está también una versión del diluvio, que es lo que a nosotros occidentales más nos llama la atención en un primer momento. Pero el grueso de esa biblioteca es aproximadamente 650, por poner una fecha, en realidad pertenecía a 4 siglos anteriores, del rey Tiglat-Pileser, o sea, estamos 1100 a.C. aproximadamente. Esa versión es la que se conoce por... Normalmente los títulos que reciben las tablillas es por el comienzo, por el primer verso, es así como solemos titularlos. No se les ponía un título concreto, sino que las conocemos por el primer verso. Es el que ve en la profundidad. Este hombre que al final de esa experiencia vital tremebunda, que es un viaje exterior, pero al mismo tiempo es un viaje interior, llega al conocimiento profundo y a la aceptación de ciertas cosas que seguramente mencionaremos después. Pero en realidad, esa versión que nosotros es la primera que nos llega, la que conocemos, que está bien articulada y montada, probablemente por un solo escriba quizá, porque hay tanta coherencia que parece una sola mano. En realidad tenía versiones precedentes. Es decir, tenemos una versión paleobabilónica, estamos hablando época de Hammurabi, 1750 aproximadamente. Entonces el título era el máximo de los reyes, el que está por encima del resto de los reyes, etc. Que después aumenta su coherencia, digamos, y sigue trabajando en él y recibe distintas versiones, como decías tú, incluso fuera de la Mesopotamia central, en el periodo babilónico medio. ¿Por qué? Porque es ya un bestseller entonces. Es uno de los grandes bestsellers del mundo antiguo oriental, junto, y no llega al mismo nivel, con Etana, que también plantea problemas similares al de Gilgamesh, igual que los ciclos relacionados con Dumuzi, porque los 3 personajes
tienen elementos fuertes, elementos en común que el individuo occidental no entiende. A nosotros nos atrae el Gilgamesh porque nos vemos reflejados en esa problemática de la muerte. Y es verdad, es un poema profundamente humano, lo que no es común en la antigua Mesopotamia. No tiene nada que ver con aspectos divinos, por mucho que salgan dioses por todos los lados. Y sin embargo, al mismo tiempo, no podemos perder de vista que es un poema hijo de su tiempo. Con lo cual, para el individuo mesopotámico y para quien redactó ese texto, el argumento no es únicamente la muerte. Son argumentos relacionados con la realeza, con cómo debe actuar un rey, con qué se espera de la soberanía. Y probablemente sobre esto, creo, abundaremos después. La cuestión es que incluso antes de ese material que nosotros ya tenemos fijado, hay versiones, como dices tú, sumerias. Hay versiones sumerias que quizá, como plantea George, escribiesen buena parte de ellas, naciesen en el ámbito de la tercera dinastía de Ur, que es un resurgimiento de la lengua sumeria, un resurgimiento bastante artificial y artificioso en buena medida. Es el último canto del cisne del sumerio, después del imperio de Akkad, puesto en pie por el gran Sargon. Probablemente naciesen allí porque Shulgi también estaba muy preocupado, igual que Asurbanipal, por recordar que él había estudiado, sabía escribir, era un hombre culto. Pero incluso antes, eso seguramente recoge una tradición oral, con lo cual no podemos decir, por eso cuando tú decías las fechas, no podemos decir, pero probablemente la fascinación por ese individuo que pudo ser un rey histórico o no, de serlo habría estado, se fecharía sobre el 2750 a.C. probablemente, y su reinado duró 126 años, no nos resulta ajeno porque pensemos también en el Antiguo Testamento. Cuando el hombre estaba más próximo a lo divino, con aquello con lo que fue creado, aunque no sea un dios, pues lógicamente vivíamos más porque éramos más perfectos. Después, pues hemos ido en plena decadencia, pues porque no somos exactamente perfectos. Ese material pudo empezar a nacer en aquel momento, porque claramente son argumentos distintos los que encontramos en los poemas sumerios de Gilgamesh que nos quedan, que luego han sido manufacturados por alguien ya en lengua acadia y que ha ido entrelazando y dándole una coherencia de una historia que es un ciclo, no es un poema, un ciclo puesto en pie por muchísimas manos, pero que tiene un enorme éxito porque captura la atención de una problemática individual, que es la muerte de cada uno, pero atención, por encima de eso, si todos morimos y es tremendo tener que aceptarlo, ese temor al más allá, es que resulta que los reyes, aunque no sean como el común de los mortales, tampoco son divinos. Y también mueren. Y eso ya es un conflicto de todos, no es un problema personal. La estabilidad social corre peligro. Esa es la mentalidad mesopotámica, no la que tenemos nosotros desde el día de hoy. Hablaremos largo y tendido de la temática, pero bueno, en cualquier caso, Antonio planteaba que entendemos que es la primera obra de la literatura universal. Y pues la primera pregunta, Luis, es si tú consideras que efectivamente estamos hablando de la primera Absolutamente. obra. Estamos hablando de la primera obra verdaderamente excelsa, formidable de la literatura universal. Probablemente Goethe, yo no recuerdo, no habla del Gilgamesh porque todavía no se conoce para nada. Todas las investigaciones posteriores de Grotefend y todas esas son posteriores. Sí. Pero es la primera obra de la literatura universal. Me ha interesado muchísimo lo que ha dicho Salomé. Me encanta porque estoy aprendiendo muchísimo. Porque realmente lo importante al principio del poema es ese comportamiento del monarca de Uruk. ¿Uruk o Uruk? Uruk. Qué maravilla, porque yo todavía había dicho Uruk, ahora voy a decir Uruk y me voy a quedar tan... Los acentos los ponemos un poco, pero en fin. Yo digo Gilgamesh y no Gilgamesh. Sí, yo también. En cualquier caso, se dice al principio del poema, las niñas no están seguras porque Gilgamesh las acecha. A los ricos les quita la fortuna para apropiársela a él. O sea, hay una especie de caracterización del rey completamente negativa. Entonces eso es el argumento luego que acabas tú de decir, que incluso los reyes no pueden hacer de todo. Y a lo mejor es la desesperación lo que lleva a Gilgamesh a adoptar todo ese tema, de todo ese abanico de actitudes, porque realmente sabe que va a morir. Es todo tan rico desde el punto de vista semiológico. Es curioso porque esa línea del buen gobierno, ¿no?, que al principio puede ser uno de los temas del ciclo, del poema, como queramos llamarlo, se abandona muy rápido, ¿no? Se abandona en ese sentido, en el momento en que esa especie de sosias es creado, pues a partir de ahí le manda a esta especie de sacerdotisa, prostituta, no sabríamos decir, se lo manda, y a partir de ahí de pronto ya se van a hacer amigos en breve, y esa parte, digamos, del derecho de pernada, en cierto modo, que al principio se
Bueno, es se que los esboza. dioses, precisamente para evitar los abusos de Gilgamesh, es por lo que crean Claro, su claro, contrafigura. es una respuesta a los Para abusos de curarlo, en Gilgamesh. definitiva. Efectivamente. Pero que no, esa respuesta rápidamente. No te creas, no se abandona, ¿eh? Hay ¿Tú que crees saber que continúa? mirar. Subrepticiamente está ahí siempre, porque es el interés fundamental Yo ideológico. opino lo mismo. Si tú te fijas, Enkidu sirve como contrapeso a ese personaje totalmente desbocado, porque el problema de Gilgamesh es que, vamos a ver, es el crecimiento, es el paso de un individuo que se encuentra en plenas facultades físicas, con todo el poder, además del país, por si fuese poco, y se comporta como un auténtico cretino. O sea, es un tirano absoluto. Total, total. Pero es que es esa mentalidad de los jóvenes de somos eternos y podemos todo, que se pasa con el tiempo porque la juventud es una enfermedad que se pasa de forma natural. Entonces llega un momento en el que te encuentras alrededor y dices, pues, me salen achaques, gente que quiero mucho va desapareciendo, etc. Se toma conciencia. Pero aparte de esa conciencia individual, si tú te fijas en Enkidu, que es el contrapeso, y es curioso porque empieza siendo un proyecto de ser humano, más animal que individuo. Sí, sí. Cuando se lo civiliza, y se lo civiliza a través del sexo, a través de la prostituta, una prostituta que está relacionada con el templo. Sagrada. Se le enseña a comer, Prostituta sagrada, que en toda la antigüedad hay muchos ejemplos de eso. claro, se le enseña a comer el pan, a beber la cerveza, o sea, lo que hacen los seres humanos. Se le corta el pelo, se le unge, etc. Ya no le reconocen los animales salvajes con los que convivía. Y curiosamente, a pesar de haberse sido un proyecto de ser humano, es el que intenta llevar raciocinio al rey. Y le intenta poner freno. Si tú te fijas, por ejemplo, cuando Gilgamesh se le mete en la cabeza, yo voy a conseguir pasar a la fama venciendo a un jugado. Y le dice, pero hombre, no, eso no se puede hacer. Primero, que no se puede hacer, desde el punto de vista práctico, contra este monstruo no se puede ir. Y segundo, y más importante, pero vamos a ver, si Enlil lo ha puesto ahí para vigilar los cedros, es un acto impío intentar acabar con él, pero no hay forma de convencerlo. ¿Qué sucede? Como no hay forma de convencerlo, sus propios consejeros le dicen, oh, pues ya, si te tienes que ir, pues bueno, pero que vaya Enkidu por delante. Claro, al fin y al cabo es el alter ego, bueno, que se lleve los palos él. ¿Por qué? Porque existe ese problema de fondo de, Dios mío, si nos sale un rey cabra loca, es demasiado joven, ¿qué hacemos nosotros sin la soberanía? O sea, esto se viene abajo. Todo el poema está permeado de esa preocupación. Todas las argumentaciones que le hace, claro, en la versión paleobabilónica se las hace ya la tabernera, que encuentra casi hacia el final de su viaje, y ya se lo hace. Es que estás buscando algo que un ser humano no debe buscar. No hallarás la vida que buscas. No puede ser, no eres un dios. En el Tienes fondo, que aprender. si me apuras, es el tema de la hibris. Claro, totalmente, sí. sí. No puedes intentar paragonarte a los dioses. Bueno, la Hibris está constantemente, Claro. a lo largo de todo el ciclo, está sobrevolando. Pero tú Porque hablabas se de- espera que un rey no De hecho, actúe así. Enkidu muere por Hibris. Claro, Es un evidentemente. castigo Sí, por Claro. cometer el pecado de No, fango. han tenido la desfachatez de directamente insultar a Istar, Arrojarle A una diosa, un trozo de que además testículos de eso Pubaba. tiene interpretación. Eso tiene mucho que ver con la soberanía. Por eso te digo que no abandona, ese argumento no abandona el poema jamás. En realidad, cuando Gilgamesh la rechaza, aunque todo lo que le cuenta es verdad, todos sus amantes han acabado Sí, sí, fatal, ha acabado con un trozo no de está oro. actuando como se espera de un rey. ¿Por qué? Porque si nosotros atendemos al material de la tercera dinastía de Ur, veremos que el argumento del matrimonio sacro entre la sacerdotisa, que representa a Istar, y el rey, que representa a Dumuzi, el primer rey, el rey por antonomasia, lo que reproduce es esa unión que sistemáticamente hace que se renueve la naturaleza y que por lo tanto haya fertilidad en el país. En el momento en el que Gilgamesh la está rechazando, claro, esto desde nuestro punto de vista, si no tienes un poco de formación en la materia, no se te ocurre. Pero en realidad, yo entiendo que eso a lo que hace alusión es que no sabe comportarse como un soberano, como lo que se espera de él. Porque tú deberías asegurarte el bienestar del país, que está por encima de tu propio bienestar. Le das satisfacción. Cuando tú das satisfacción sexual a la diosa, la fertilidad fluye, pero es que en último término eso tiene que llegar hasta anularte a ti mismo. ¿Qué sucede con Dumuzi? Descenso de Istar a los infiernos. Ha sido su esposo queridísimo. Cuando Istar un día se mete en la cabeza ir a ver a su hermana Ereshkigal, reina de los infiernos, y todo el mundo le dice, no vayas, porque el infierno nunca se vuelve, ella se empeña y baja. ¿Cómo es ese poema? Es maravilloso, El descenso de Istar. es maravilloso. Oh. Y una vez allí, Ereshkigal la retiene. Así que en la superficie nada nace, ni los campos dan fruto, ni los animales crían, entre los humanos también es un problema. ¿Qué se le ocurre? Bueno, pues si dejas a alguien en tu lugar, te dejaré libre y podrás volver a subir.
Y a ella lo primero que se viene a la cabeza, mi amado es Paso Dumuzi. Mucho te quiero, perrito, pero van poquito. O sea, tú te quedas aquí y yo me vuelvo a la superficie. ¿Qué hace Dumuzi? En algunas versiones intenta evitarlo, pero acaba en el infierno y se sacrifica por ella. Porque un buen rey es un buen pastor, y de hecho Dumuzi es pastor, que conduce a su gente y se sacrifica hasta el último momento por su gente. Y Y Gilgamesh eso no tiene lo que hace. seguir los pasos de Dumuzi. Sería lo esperable, claro. Dumuzi es en sumerio, ¿verdad? Sí. Tammuz en Claro, acadio. sería lo esperable. Tiene que seguir los pasos de ella, cumplimentando el matrimonio sacro Claro. y, digamos, yaciendo con la diosa. Claro. No hay más, tu tía. Y cuando lo alegra- rechaza... Me alegra que saquéis estos temas un poco, si me lo permitís decir así, shakespearianos, ¿no? Del buen gobierno, del buen monarca. Sí. Una de las cosas que me llama la atención es justamente que, bueno, y una cosa que os quería comentar, ¿no? Que aparte del buen gobierno, parece, tú has hablado de la juventud y de también la hubris de la juventud. En cierto modo, también la ciudad es joven y me parece que se puede interpretar también como como uno de los primeros conflictos entre la ciudad y el campo, ¿no? Como ambos Totalmente. tienen que integrarse en Muy bien Kidu y visto. Gilgamesh, representan ambos dos elementos. Y bueno, y también os quería preguntar, bueno, por ir como situando a los espectadores, que es, por ejemplo, ¿cómo resumiríais el poema? Es decir, se puede resumir como hemos dicho, como un conflicto, por ejemplo, como una tragedia sobre el arte del buen gobierno, sobre la amistad, sobre, en fin, o ¿cuál es la línea que para vosotros es más representativa del poema? Yo creo que es un conjunto de todas, ¿no? El argumento es muy sencillo. Hay un rey, un Uruk, o no Uruk, ahora me he enterado que se dice así, o Uruk, como queramos decirlo, que abusa de su pueblo, etcétera. Los dioses se cabrean con él porque no cumple con sus obligaciones de monarca probo y eficiente, e inventan un ser, a un anti-Gilgamesh, que lo forman como el doctor Frankenstein hizo, como el monstruo del doctor Frankenstein, para que combata con él. Combaten, y como en las películas americanas, como en los poemas germánicos, dentro del combate los adversarios luego pueden hacerse amigos, íntimos amigos. Eso es muy corriente en la épica universal. Entonces, Arturo y Lancelot, ¿no? También. por ejemplo, o en el Cantar de Valtario, por ejemplo, Walter y Hagen de Trony. Bueno, pero en cualquier caso, se hacen íntimos amigos hasta el punto de que acometen una serie de empresas bélicas, empresas guerreras, imposibles, como decía Salomé, como por ejemplo en el Bosque de los Cedros, acabar con Jubaba o Jumbaba, o como queramos llamarlo, que es una especie de monstruo terrorífico, Lovecraftiano, que consiguen dar muerte ellos dos. Son como la pareja sublime, ¿no? Como Eneas y Acates, como Ulises, Aquiles y Patroclo, ¿no? No sé hasta qué punto son amantes, eso da lo menos, es lo de menos. Sí, También pero hay algo ahí planea. de... Ojo, da la hay algo ahí, sensación de que sí. también hay Luego algo ahí. Luego lo hablaremos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Kidu, por el soberbecimiento, es castigado con los dioses con la muerte. Y entonces Gilgamesh se queda absolutamente desolado, porque le han quitado lo que más quería en el mundo, ¿no? Tú lo has dicho antes, que empezamos a darnos cuenta de la mortalidad cuando vemos que mueren nuestros seres queridos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que le dicen que en el lejano oriente, allí donde Cristo dio las tres voces, hay un señor que sobrevivió al diluvio, que se llama Ziusudra en sumerio, Utnapishtim en acadio, que le va a solucionar el problema porque él sabe la clave de la inmortalidad. Allá que se va a Gilgamesh, porque lo único que le falta es eso, ya en su camino. Va allí, le acogen Utnapishtim y su mujer, le dicen que sí, que le van a entregar la planta que devuelve la vida y que siempre te hace inmortal. Y entonces él, la primera muestra de la debilidad del héroe, se queda dormido. Ha llevado un viaje verdaderamente tremendo durante muchas jornadas y se queda dormido en la casa cuando tenía que haber quedado despierto durante una serie de días, que no recuerdo ahora mismo. Pero, en fin, pasa, la totalidad. una piscina pasa por todo eso y le da la planta que iba y se vuelve a Uruk tan contento en el zurrón con su planta. Y resulta que llega a una poza muy agradable de agua muy fresca, hace muchísimo calor en el desierto, y voy a darme un baño. Entonces deja la alforja probablemente con la planta en la orilla de la poza y entonces se da el baño. Y resulta que esa serpiente de la que tú has escrito ese artículo formidable, que luego vamos a seguir con él, pues emerge de la poza y se toma se engulle la planta y entonces de repente pierde la piel de anterior y cobra una piel nueva. Con lo cual Gilgamesh se queda hecho polvo, como os podéis imaginar,
Y luego yo en el poema digo, o no sé si en el poema o en otro texto que he escrito bastante sobre Gilgamesh, digo, probablemente cuando llegue a Uruk volverá a ser el tirano de siempre, volverá a apoderarse de todas las jóvenes vírgenes, etcétera, volverá a molestar a todos los ricos para quitarles el dinero, pero de alguna manera ya Gilgamesh ha, digamos, experimentado en sí mismo una completa evolución, como si hubiera ido al psiquiatra durante varios años, ¿no? Con la visita a una piscina. Y ya se da cuenta de que el hombre es mortal y que no hay tutía. Bueno, pero la zarza es para la eterna juventud. Al final no le prometen Claro. la... Es un estadio un poco más Claro, bajo. es como, precisamente por haberles intentado engañar con lo de cuando se Ah, duerme, con lo del pan, tienes razón, con lo hay del ese pan. matiz. Ahí, digamos, que a mí me parece... Yo, luego, si hay tiempo... Pero la eterna juventud haré- significa que es eterna. Sí, pero yo Es creo una que hay una especie de renovación. degradación, ¿no? Por parte de los... yo luego diré algunos de los temas que creo que es precursor el Gilgamesh. He apuntado aquí unos cuantos, pero uno de ellos a mí me parece que en ese momento es la picaresca. Fíjate qué lejano, ¿no? Porque Gilgamesh intenta engañarles y decirles que no se ha dormido. Que él no se ha dormido, pero ellos previendo que les van a intentar engañar, hacen lo de las hogazas de pan que van Que se colocando van- al lado Eso es del picaresca muro. pura, sí, Claro, es señor. picaresca pura. Y de pronto dices, bueno, estamos hablando fíjate, la picaresca nacerá 2000 años después. Pues ahí está ya un inicio, ¿no? Una primera píldora de lo que luego pues el Lazarillo recogerá. ¿Cómo de no iba a cierto existir modo. la picaresca si también se regula cómo se puede penar a una tabernera que te diga que te está vendiendo X decilitros de cerveza y en realidad sea menos? Así es. Oye, la Es cerveza, inherente. Salomé, una curiosidad, la cerveza, los mesopotámicos la bebían siempre de una especie de balde colectivo y con pajita. Es que había distintos tipos de cerveza y también es verdad que vemos en la iconografía de algunos de ellos que tenía una función ritual. Claro, en esa función ritual nosotros vemos esta pajita larga que imagino que viene dada porque es más fácil entrar en comunión con lo trascendente cuanto antes te coloques, hablando en plata. Entonces, no creo que se consumiese siempre así, pero claro, es que la cerveza hay de varios tipos y se consume en distintos contextos. Hay un contexto religioso y habría un contexto pues, el que se encuentra en la taberna con un amigo y punto. Claro, Claro, bueno, esto es uno de los problemas de traducción también del poema, ¿no? Este personaje que es la que pronuncia esto de no hallarás la vida que buscas, Siduri, ¿no? Sí. Claro, la hemos descrito como tabernera, ¿no? Pero a mí me pareció en su momento leer como que se podía traducir de una manera, pero claro, no hay un término, ¿no? Como algo así como cervecera, fabricante sagrada de cerveza o algo así. Es una diosa antigua, en es definitiva. una diosa, Siduri, sin duda. Y Que es un entonces, paso previo a Utnapishtim. Al fin y al cabo, el discurso amplio sí. se lo va a hacer Utnapishtim cuando le... Entre otras cosas, porque es el único que queda de la antigua humanidad precedente al diluvio, a la aniquilación. Sí, es es Noé. el único que queda. Es Claro, Noé, es el es único Noé. que queda. Entonces, el discurso amplio se lo va a hacer él. De chico, olvídate, porque la naturaleza humana no es esa. Tú lo que tienes que hacer es centrarte y buscar la alegría y la satisfacción que corresponde a los seres humanos, que están en la familia, está, en tu caso, en gobernar como Dios manda. Es de idiotas, literalmente, como le dice. Un rey no se debe comportar así, ni vestirse así, como vas tú dando tumbos por el mundo, y tú tienes que servir además, porque no solo centrándote podrás ayudar a tus conciudadanos. Yo en Al ese- fin y al en cabo ese- son tus súbditos. En esa idea de precursor, del poema de Gilgamesh como precursor de muchas cosas, a mí me parece que esa locución de Siduri es puro carpe diem, ¿no? Lo que le viene a decir es, bueno, o sea, Vive tú, claro, como dice vive tu Cate, vida. captura el día. No me acuerdo, procúrate el abrazo de tu esposa, vive el momento, ¿no? Déjate ya de esa búsqueda de algo que Lucubraciones. no es para ti. Y porque además lo contrario en Esos dos Mesopotamia tercios, es Dios. Claro, en Mesopotamia además tiene mucho peso lo contrario porque significa contrariar a los dioses. Claro, claro. O sea, Es claramente otra tu gente, naturaleza es otro. no es la divina. Es verdad que una parte corre por nuestras venas. Y eso justifica que el ser humano esté por encima del resto de animales. En nuestra creación somos barro, y eso es lo que nos pierde, pero también por nuestras venas circula parte de divino. El problema, ¿cómo explicamos el mal en el ser humano? Si tenemos parte de divino, el mismo Gilgamesh es dos partes divino, porque su madre Sí, dos es diosa tercios, sí. y una parte es terrenal. Pero no se libra de esa inquietud tan plenamente humana y de la mortalidad. ¿Qué es lo que justifica la maldad en el ser humano? Porque de alguna forma hay que explicarla. Perdona, si nos habéis dado la vida con una parte de vosotros, pues que cuando se aniquila al dios con el que se va a empastar ese barro, no es un dios de la mejor calidad. Es un dios un poco pervertidillo ya. El de Miurgo también está ahí. Entonces, Hércules, en cierto modo, ¿no? bueno, hay luego temas menores que reaparecen como en otras épicas, ¿no? Bueno, hemos hablado del pan y de la cerveza, por cierto, muy
muy, muy importante. Luego hay un pasaje que siempre me ha llamado la atención porque me recuerda a como versos y cosas muy menores de la Ilíada. Por ejemplo, el recuento de las naves de la Ilíada. Este tipo de detalles a veces de listados. Pues hay un momento en el que, al menos en la edición de George, la abreviada, en la que se ponen a evaluar el precio de diferentes ítems que llevan de ropa y de armadura, si no recuerdo mal. Dice, lleva un brazalete que vale 50 talentos de oro, otro que vale menos, el otro pesa. Tú dices cuando se están armando para ir a talar el cedro, a enfrentarse a Jubaba, ¿no? Puede Y están, ser, están fabricando las armas. Luego hay y otro tal. momento en que también hay una especie de recuento, pero es cuando hace las ofrendas tras la muerte de Enkidu. Claro. Que hace un Bueno, recuento. es que realmente Pero ahí es la normal épica porque cada dios. es importante la magnificencia, ¿no? Hablábamos antes de la literatura mundial, pero es que la épica siempre está, digamos, estableciendo entre corrientes de comunidad, entre unos poemas y otros, ¿no? Por eso está... Bueno, la única división que hay dentro de la épica es lo que se llama en alemán la Volksepik y la Kunstepik, que tú sabes perfectamente bien lo que es. Y realmente esto es Volksepik o Volksepos, el Gilgamesh. Entonces se relacionará mucho más con Homero, con Beowulf, Claro. con Nibelungenlied, etcétera, que no con Virgilio, con Apuleyo, no, con Apolonio y con la gente que está en su despacho escribiendo el poema. Porque el poema épico folk, ese lo escribe el pueblo, que no existe, y el otro lo escribe, en cambio, un señor con nombre y apellidos, ¿no? Bueno, decía Federico Lara Peinado que, bueno, quiero decir, recuerdo habérselo leído, que se llegó a representar. ¿Puede ser? O sea, que había pruebas o pistas de que fragmentos de Gilgamesh en la época pudiesen haberse representado de alguna manera ritual. Eso ya no te lo sé decir. Eso Pero habría vas que ir hasta qué los punto. orígenes del teatro son siempre ligados a un ritual, a un culto, Sí. tipo religioso, en el caso de Grecia, a Dioniso. No lo sé, lo que sí existe, y seguro que Salomé lo sabe, es versiones actuales, dramatizadas Claro. del Gilgamesh. Y una novela extraordinaria que recomiendo a todos nuestros espectadores, oyentes, o lo que sean, que es el Gilgamesh The King, de Robert Silverberg. No sé si la habéis leído. No. Un neoyorquino de 1936 que hace una reinterpretación maravillosa del poema. Por favor, leedlo. Pero para teatro. Robert Silverberg, no, en este caso para novela. En formato novela. Y en formato teatro tengo uno, pero no me acuerdo ahora mismo quién era el autor. Bueno, lo pondremos en las pantallas cuando hagamos la edición del programa, como hacemos siempre. Y si queréis, yo miro en casa en mi estante gilgamesiano. Estupendo. Habéis sacado el tema antes de la cuestión de ellos dos, de Enkidu, la relación entre Gilgamesh y Enkidu. Me he buscado aquí una nota que tenía de hace tiempo. Hay un artículo de Jean Bottero, Sí. que es el amor libre en Babilonia, y luego hay otro de Gerald Cooper que se llama La falacia de los amigos, digamos. La falacia de, entre comillas, la amistad entre Gilgamesh. O sea que, por llevarlo de nuevo al terreno shakespeariano, aparte del terreno obvio, no lo queremos negar, que existe siempre esa interpretación homoerótica de la relación entre ambos, pero también es también un símbolo erótico de ese conflicto que hablamos entre lo salvaje y la civilización, entre el campo y la ciudad, ¿no? Que es permanente en Mesopotamia, porque tú ten en cuenta que el soberano es siempre quien lleva la civilización. La lucha de Gilgamesh contra los leones es la lucha contra todo aquello que no está antropizado, el paisaje que no está humanizado. O sea, todo lo que está fuera de la ciudad, especialmente la estepa en Mesopotamia, es sinónimo de riesgo, porque es un paisaje no antropizado. Entonces, fuera están los animales salvajes y fuera están los demonios también, que son los que viven allí. Bueno, de hecho, pensemos en Cristo cuando se marcha al desierto para luchar contra sus propios demonios. O sea, es parte de toda esta tradición. Lo que las escenas a las que asistimos en los relieves asirios, con el soberano matando leones, es exactamente lo mismo. O sea, es luchar contra el caos. Es el poema de la creación, también, exactamente igual. Marduk contra Tiamat, que son los animales salvajes. En el caso de Gilgamesh vemos el toro y vemos el león. Y no por casualidad, esto nos hace pensar en iconografía, el mundo griego lo tenemos más cerca, en realidad sigue siendo heredero, Heracles. Claro, Hércules. Tal cual. Heracles y el león, sí. Bueno, y Sansón. Claro, Sansón claro, también, claro. Y en el de hecho en mundo la semítico. glíptica, antes de que tengamos nociones de que el texto hubiese sido escrito,
Hombre, la iconografía siempre no te puedes pillar los dedos, no es igual que un texto escrito, pero está claro que hay sellos, hay cilindros sellos del periodo paleacadio, donde tú ves iconografía y dices, si es que yo creo que es Gilgamesh. O en el caso de Tanas todavía más claro, porque un señor subido a un pájaro gigante subiendo al cielo es una cosa tan concreta que dices, no tengo la certeza que entonces existiese una versión no escrita del poema, pero estoy casi segura que hace alusión a eso. Te queda la huella. Es que las ciudades son fundamentales en ese momento en el creciente fértil, ¿no? Çatalhöyük o, por ejemplo, Jericó, etcétera. Estamos en 7.000, 8.000 antes de Cristo, muy anteriores a Uruk incluso. Uruk es de las primeras, desde luego. Primera amurallada, ¿no? Es como ciudad amurallada. Es el concepto de seguridad, de estar en el útero materno protegido del exterior. Hay incluso una novela de ciencia ficción que está intentando recordar, y no me acuerdo su autor, el discípulo de Lovecraft, en el que existen dos pirámides, perdón, una sola pirámide. No es Leiber, no, no es Leiber, es otro. Hay una pirámide en la que vive toda la humanidad y el exterior está lleno de monstruos, de horrores y de espantos, como tú has dicho muy bien en Mesopotamia. Entonces resulta que hay de repente se recibe en esa pirámide una señal de que existe otra pirámide muy lejos de ahí, pero que existe esa pirámide y hay una mujer que pide ayuda desde esa pirámide. Entonces la novela será que un arriesgado joven y esforzado de esa pirámide acudirá a doblegar a los monstruos para llegar a salvar a la mujer. Esa novela me impresionó mucho, la publicó Francisco Arellano, que por cierto acaba de morir hace unos días, un gran editor de ciencia ficción, y es también una alegoría de lo mismo. Si es que en el fondo, es que Goethe no podía tener más razón, si todo es lo mismo, quiero decir, todo es Weltliteratur. No sé si Goethe, pero no sé si te acuerdas de Fritz Manuel, que publicó Taurus su historia de las utopías en no lo he leído. 3 volúmenes. Fritz Manuel incluía, bueno, y otros autores después, Spariosu después, incluía la épica de Gilgamesh como uno de los primeros momentos de la matriz originaria, digamos, de la utopía. Es decir, estaba pensando toda la parte que habéis comentado de Utanapishtim, o, por cierto, que te debería preguntar si tiene que ver con Atrahasis. Luego me comentas si realmente están vinculados o no, porque a veces... Pero con Atrahasis, la versión creo que es Acadia, ¿no? Sí. No el super sabio. No sé si Ziusudra, ¿no? Atrahasis y Utanapishtim son lo mismo. Bueno, ¿no? ¿En qué texto aparece Atrahasis? No, el Atrahasis, el super sabio. Hay sí. El diluvio se trata del Inuma Ilu también, ¿no? O sea, como nosotros hacemos mucho ruido, pues los dioses decían aniquilarnos. El Atrahasis es el super sabio, que es el único que efectivamente, gracias a Ea, que le chiva lo que va a pasar, aunque no debiera, consigue salvarse. Bueno, antes de irme por ahí, porque luego Atrahasis también creo que aparece en las instrucciones de Shurupak, si no recuerdo mal. Claro. Es el que recibe toda esa enseñanza. Claro. Bueno, ¿Dónde podemos leer Atrahasis? No lo sé. Realmente. Hay una edición de Lambert, por ejemplo. Pero en castellano no hay. Pues ahora mismo no te sabría decir. Bueno, ya lo haremos, perdón. A lo que iba es que esta estructura como utópica originaria sí que es verdad que la encontramos en el poema, ¿no? Tenemos la isla, aunque sea después de un diluvio, pero básicamente es una isla donde básicamente son inmortales y quien llega a la isla disfrutará de la felicidad eterna, ¿no? O sea, tenemos ahí como... Elementos utópicos clarísimos. Campanelianos también. Claro. Pero evidentemente ahí es donde están solo dos personas, que son Utanapishtim y su esposa, que son los únicos que están, pues bueno, suficientes como para crear una utopía ahí, ¿no? Y luego las conexiones bíblicas, eso no sé si lo habíamos comentado. Las conexiones bíblicas yo siempre he pensado, y lo tengo escrito incluso, que la Biblia, que nosotros manejamos, que es una maravilla y que sin ella no podríamos vivir, no cabe duda, no es más que una pequeñez, una birria al lado de las grandes Biblias mesopotámicas que han desaparecido, ¿no? Y que solo conservamos, por ejemplo, el Génesis en el Numa Elish, etcétera, ¿no? Y que realmente es un pálido reflejo, pero un reflejo al cabo de lo que eran las grandes Biblias mesopotámicas, ¿no? Bueno, yo quiero aclarar para los espectadores y oyentes que no hayan leído el poema de Gilgamesh, que es una lectura que puede ser muy, muy fácil, es decir, que no hace falta, porque claro, estamos lógicamente yéndonos a un... porque es inevitable, eso sí, está plagado de meandros que van a miles de sitios y que confluyen en el poema de Gilgamesh, pero es un texto muy ameno, es un texto muy divertido, es un texto
con momentos literarios realmente buenos, en mi opinión, al menos, y que yo creo que lo que es una puerta abierta hacia un montón de temáticas que en nuestro día a día conocemos y que no sabemos dónde está su origen, ¿no? No hemos terminado de ver cuáles son las ramificaciones que llevan a este poema. Yo citaré algunas de las cosas que creo que están ya aquí contenidas y que en cierto modo han sido desarrolladas con personajes, con temas, etcétera, etcétera. El diluvio y el arca de Noé, por supuesto, que será mucho más conocido en la versión bíblica, lógicamente. Hércules, la Hibris, el Doppelganger, no sé cómo se pronuncia porque yo en alemán no sé, el Demiurgo, Dalila, Sansón, Lilith, Jezabel, Caín y Abel, la Femme Fatal, en cierto modo, está prefigurada en el poema de Gilgalés, el derecho de pernada, la amistad tras la pelea, los ciclos artúricos, Lancelot, Arturo, el Umbaba como Minotauro, Polifemo, la Medusa, luego van con su cabeza y O como demás. los antiguos de Lovecraft. Efectivamente, Caronte, Lovecraft, fama, posteridad, inmortalidad, recuerdo y memoria, el Carpe Diem, la primera honra fúnebre de la historia, está contenida en el Gilgamés. La capilla previa a salir a lo que te toque, la guerra, el caballero que ve las armas. Efectivamente, la ofrenda, la adopción, un tema interesante, la solidaridad y el valor del grupo, el desafío al destino. En cierto modo, la estructura que luego Vladimir Prop desarrollaría ya está en gran medida también contenida en el Gilgamés. El amor entre Dios y el hombre, la homosexualidad, la prostitución, la picaresca, la eterna juventud, la tauromaquia, en cierto modo, también está aquí ya prefigurada. El presagio, la primera hecatombe de la que se tiene texto literario. No es una hecatombe exactamente porque no son 100, pero hay una primera... Bueno, hay que decir que hecatombe, aparte de catástrofe, como tú bien sabes, ¿no? Que son 100 vacas. Bueyes. Claro, son 100 vacas que no dice 100, pero sí que son, cuando muere Enkidu, una de las cosas que hace Gilgamesh es sacrificar vacas y ovejas, quiero recordar. El primer descenso a los infiernos. El primer descenso a los infiernos. Caronte, la plegaria, la conmemoración, la serpiente, un tema que luego dará miles de recovecos, ¿no? Quiero decir, todo esto, y así un primer recuento, está contenido. Es impresionante. En este texto. Tu trabajo ha sido genial, enhorabuena, pues fantástico. Pero vamos, creo que me he quedado muy corto, pero todo esto está aquí. Todo esto, que son cosas que supongo que los oyentes, los espectadores conocerán, ya están contenidas. Probablemente también esté en la Odisea o en la Ilíada, esté en la mayor parte de esas cosas. Claro, también, por supuesto. Como es normal, claro. ¿no? O, por ejemplo, en la comedia humana de Balzac, qué sé yo, en las grandes obras de la literatura universal. Pero como primer texto... El primer texto está todo, absolutamente todo. Es increíble hasta qué punto la civilización mesopotámica es una civilización importantísima en la evolución del mundo. Y por eso hay gente que os dedicáis a eso, porque es realmente fantástico, formidable. Y luego yo preguntaría, lo hemos intentado, pero se ha salido porque es muy difícil, pero ¿estaríais de acuerdo en que el gran tema es el miedo a la muerte, la inmortalidad, la memoria? Temas que es sorprendente que ya entonces estuvieran... Yo creo que sí, que ha matizado muy bien Salomé en su primera intervención. Es muchas más cosas. Es muchas más cosas, sin duda. Pero desde fuera, no siendo, digamos, un experto en Mesopotamia, como es mi caso, yo creo que la lección primera que uno extrae del cantar de la epopeya de Gilgamesh es precisamente la búsqueda inútil de la inmortalidad, ¿no? Más que hablar de la muerte, es de la inutilidad de buscar la inmortalidad, ¿no? Salomé, hemos sacado tantos temas que te voy a dar paso sin añadir ninguno más, por si quieres comentar alguna cosa. Sí, respecto a esto que decías, yo creo que es curioso porque es un poema profundamente contemporáneo. Sí. O sea, a pesar de que, como decía antes, refleja un modo de ver la soberanía propio de aquel momento, al mismo tiempo el creador deja reflejo de algo que nos concierne y por eso sigue interesando. Creo que no es ni solamente la aceptación de la mortalidad, es ese dolor que acompaña sistemáticamente al ser humano, de la conciencia de la muerte. Porque en el caso, por ejemplo, cuando muere Enkidu, el asunto no es tanto el que muera. La verdadera tragedia es que es consciente de que se está muriendo, si os fijáis. Son 12 días de padecimiento donde él maldice a la gente que la civilizó. Previos. Claro. O sea, es el terror a morir. Es el morir mal. El problema no es morir, todos nos tenemos que morir. Efectivamente. El buen morir Tiene que ser. tema. Yo tiendo a pensar que ni siquiera es el momento lo importante. A veces, bueno, está bien poder vivir mucho si vives bien, pero a veces no es ni el momento, es el cómo, ¿vale? Y el saber que eso está ahí. Y el verdadero padecimiento por parte de Enkidu es el hecho de que está tomando conciencia. Es ese terror, en definitiva. Y eso es profundamente contemporáneo. Aunque sigue existiendo el mensaje propio de aquella época, individuos que lo redactaron, pero como te digo, parece
es tan homogénea esa versión que parece propio de una persona, Una pluma. y de una visión bastante contemporánea, donde Bueno, hay dioses por todos los lados claro, en la el texto, pero no reacción- importan. La reacción de Gilgamesh es, pues como lo quiero tanto, va a resucitar, básicamente. Y es Pues cuando ya le terrible. sale el gusano, Sí. que dice Exactamente. varias veces Pero que le sale el fíjate que gusano. una Se cosa niega a aceptar la muerte y hasta que no Totalmente. sale el... No, se niega rotundamente, pero es muy curioso cómo es muy arcaico a la vez el tema de honrar la memoria de los muertos. Porque aquel que no rinde culto a su memoria es como polvo, es como nada, Sí, sí. es como... Se También pierde. porque el más allá mesopotámico es terrible. Da igual que te hayas comportado bien o mal, no es un tema moral. Aunque haya sido maravilloso en vida, es un lugar increíblemente oscuro, donde Bueno, solo se puede padecer. Lo mismo que el griego en el fondo, porque cuando Ulises en la Rapsodia de la Odisea, en el que baja a ver a los muertos y se encuentra con Aquiles, que es ya un fantasma, le dice a Aquiles, preferiría ser el último de los vivos, de los esclavos vivos en el país en el reino de mi padre, que no el rey del país de los muertos. Totalmente, totalmente. Bueno, y por supuesto tenemos que ir pasando a la siguiente sección, a la sección de la Biblioteca de Carballo, pero antes habíamos acordado, Antonio y yo, que leyésemos precisamente, esta es la versión de Mitchell, de Stephen Mitchell, que también, bueno, para que los lectores, los espectadores y oyentes lo sepan, es una versión, digamos, bueno, pues literaturizada, menos dura de leer, pero yo creo que hace una buena labor y un buen Está muy trabajo. bien escrita. Y muy bien escrita, efectivamente. Y ese momento en el que Siduri, esa tabernera, que en cierto modo también es una diosa, cuando Gilgamesh cruza los Montes Gemelos o algo así, no recuerdo ahora cómo se llamaban, después, que por cierto es precioso eso de que es por donde pasa el sol, por ese túnel oscuro que le tiene que recorrer en menos de 12 horas, porque hay cosas que parecen de un thriller moderno realmente, de una película de thriller en el mejor sentido de Hitchcock, vamos. Y dice Siduri a Gilgamesh cuando él le dice que él le vuelve a contar la historia que ya ha contado tantas veces de que su amigo muerto se le acaba de salir ese gusano por la nariz y demás. Dice, ¿por qué andas vagando por ahí, Gilgamesh? Jamás hallarás la vida eterna que buscas. Cuando los dioses crearon a los humanos, crearon también la muerte y reservaron la vida eterna solo para ellos. Los hombres nacen, viven y después mueren. Ese es el orden que han decretado los dioses. Mas, hasta que llegue ese final, goza de la vida, pásala feliz, no desesperes. Saborea tu alimento, haz de cada uno de tus días un placer, báñate y unge tu cuerpo de aceite, viste brillantes vestidos de deslumbrante limpieza, que la música y la danza inunden tu hogar, ama al niño que te coge la mano y que tu esposa goce siempre en tu abrazo. Tal es la mejor forma que tiene un hombre de vivir. Esa es la mejor explicación del Carpe Diem que se ha hecho. Claro, por eso yo aquí puse, cuando lo leí en su momento, Carpe Diem, ¿no? Sin embargo, Gilgamesh no asume esa realidad y sigue buscando esa vida eterna que yo creo que es parte de la historia de la literatura, ¿no? Esa búsqueda. Bueno, tenemos que pasar a la sección de la Biblioteca de Carballo, pero si queréis decir una última cosilla antes de ir a esa sección. Antonio. No, bueno, si queréis, yo os invitaría a una última frase, algo que os haya impactado personalmente, al menos, del poema, en una frase. Cuando muere Enkidu hay una retahíla, una letanía. Lloren por ti, etcétera. Me fascina esa letanía. Precioso. A mí, sin embargo, lo que más me emociona, realmente me emociona, literalmente me emociona, no es el sufrimiento de Gilgamesh ante la muerte del amigo, que lo encuentro, desde mi punto de vista, un poco más artificial, más literario. Lo que me sobrecoge es cuando la madre de Gilgamesh decide hacerse madre de este chiquillo perdido y le dice a su hijo, este pobre chiquillo ha sido creado en una pilla de barro, no tiene madre, yo voy a ser su madre y tú vas a ser su hermano. Es verdad que es interesado por su parte, porque que vaya Enkidu delante y pare los golpes, pero aún así, la reacción de Enkidu, que se pone a llorar como una magdalena, ese tío hecho y derecho, que es capaz de contrastar a Gilgamesh, porque le toca el corazón sinceramente. Se da cuenta que es un pobre huérfano y ha encontrado una familia. Bonito. Pues vamos con la Biblioteca de Carballo. Pues estamos aquí, una vez más, en la sección de la Biblioteca de Carballo, donde nuestros invitados pues, van a seleccionar qué libros les van a acompañar durante la noche y que otros, lamentablemente,
tendrán que ser sacrificados para poder sobrevivir al frío, ¿o no? Salomé, ¿qué libros has traído para recomendar? Bueno, para recomendar, en este caso me llevo el agua a mi molino y os voy a aconsejar 2 gramáticas. Primero porque es fundamental acercarse siempre que se pueda al texto original para sacarle todo el jugo, y porque además el estudio de la gramática acadia ofrece múltiples bondades para la vida actual contemporánea. Por una parte, da plasticidad mental. El análisis morfosintáctico constante hace que uno tenga el cerebro en buen estado. Además, ofrece seguridad al estudiante. Te das cuenta de que tienes muchas más herramientas a tu disposición de las que pensabas, que siempre puedes más de lo que querías, tanto lo físico como lo mental. Y por otro lado, es cierto que no es tan fiero el león como lo pintan. Como gramática, el acadio no tiene particulares complicaciones, quizá un par de conceptos que se hacen un poco más cuesta arriba, si te los explican bien no hay ningún problema, pero sí que es verdad que el conflicto empieza con la lectura, es decir, con la escritura. Es una escritura compleja, ¿por qué? Porque es un silabario mixto y por lo tanto es un silabario muy amplio. Exige tener buena memoria, a ser posible, memoria visual, pero es como hacer gimnasio. No gimnasio de los músculos, sino gimnasio del cerebro, con lo cual mantienes también tu mente joven durante más tiempo. Como digo, todas bondades. Y 2 más que creo que hubiesen sido muy útiles si la pandemia nos hubiese pillado habiendo estudiado todos acadio. Por un lado, el saber encajar mejor y manejar mejor en tu vida la frustración, algo que la sociedad contemporánea no está bien dotada para ello en absoluto. Y por otro lado, esto que se ha puesto tan de moda a partir de la pandemia, que antes parecía que no existía, que es la resiliencia. Es decir, te enseña que todo llega si sabes esperar y también que todo pasa, que lo negativo no dura para toda la vida, hay que saber aguantar el tirón. Pues los estudios de este tipo, que como digo siempre es una carrera de fondo, no de velocidad, te enseñan ese tipo de cosas en la vida. Así que por un lado, la gramática de Kaplis, Introduction to Akkadian, que fue publicada, ha habido múltiples reediciones después por el Pontificio Instituto Bíblico en Roma, la primera es del 80, pero hay muchas después. Como veis, es una obra que tiene mucha vida a sus espaldas, porque la llevo prácticamente siempre en el bolso, es fundamental, es la que sigo aconsejando a mis estudiantes, es la de más fácil aproximación, a pesar de que sea en inglés. ¿Por qué? Porque la divide en capítulos, como si fuese una gramática del estudio de una lengua contemporánea, de hecho, con vocabulario y un breve conjunto de signos en cada uno de ellos y ejercicios incluso de traducción directa e inversa, o sea, como si fueses a utilizar el acadio, que claramente no lo vas a hacer. Pero ese esfuerzo, en realidad, se amortiza porque tú, sin darte cuenta, te estás aprendiendo un vocabulario y signos que vas a encontrar cuando te aproximes por primera vez a los textos, que normalmente es el código Hammurabi. O sea, que es la más cómoda de usar, incluso si no tienes grandes o ningún conocimiento de filología previa. Esta, por un lado. Y luego, por otro lado, de Claudio Saporetti, Elementaria Cádico, que fue publicado en Palermo, La Celerio, en el 87, si no recuerdo mal, 87, porque es una delicia. Encontráis hasta dibujitos, está explicada de forma muy amena y permite entender que los profesionales que se dedican a esto no son necesariamente gente muy seria, que vive alejada del mundo y que son súper aburridos, sino que, por otro lado, como yo siempre repito, no creo esa frase de que en la letra con sangre entra. Mi experiencia personal dice que todo lo contrario, que cuanto más amena sea una clase y siempre que puedas aprender, estudiar, divirtiéndote, seguramente vas a aprender mucho mejor y en menos tiempo. Así que estas 2 son mis consejos para hoy. Ninguna de las 2 está en castellano. No, una en italiano y la otra en inglés. Bueno. Luis Alberto. Bueno, yo traigo aquí una edición facsímil de una de las primeras ediciones o importantes ediciones del siglo XX de The Epic of Gilgamesh. Es este libro, solo se ve en el lomo porque es un libro de estos británicos. Es la edición, vamos a mirarlo aquí, con transliteración, de modo que puede uno tirarse digamos, el moco y leerlo en acadio. El Shanagma y Igburu, me parece que eran las primeras palabras del Gilgamesh. Y aquí está transliterado y luego también con los signos cuneiformes al final. Es la edición de 1930. La conoce perfectamente Salomé. La persona que sabe quizá más de Gilgamesh del mundo en este momento es Andrew George. Andrew George en los Cambridge University Press, en las prensas de Cambridge, ha publicado 2 volúmenes impresionantes sobre el Gilgamesh, que es lo más que se ha hecho. Pero también en el 99 hizo una traducción en la que no firmaba como en el otro libro, que firmaba con las iniciales a punto no sé cuántos George, sino Andrew George,
que es la Epic of Gilgamesh, narrado no con el estilo de nuestro amigo Mitchell, que habíamos hablado antes, que es mucho más ameno todavía, pero la verdad es que está muy bien. Este se puede leer, 99, The Epic of Gilgamesh, lo podéis encontrar perfectamente en iberlibro.com. Luego, entre las traducciones españolas que estén directamente del Acadio, quiero destacar la de mi antiguo profesor indoeuropeo en la Universidad Autónoma de Madrid, que fue Rafael Jiménez Zamudio, es este libro, con una portada no muy afortunada, el poema de Gilgamesh en cátedra, y que creo que aquí tenéis además toda la bibliografía de todo lo que se ha hecho en castellano sobre el tema. Luego he traído un tebeo que tengo aquí y que os enseño, cuando los héroes eran dioses, que está dibujado por el gran Bielsa. Bielsa es uno de los grandes dibujantes españoles de cómics de los años 40 hasta nuestros días, y tiene una preciosa versión del Gilgamesh. Voy a mostrar alguna de las páginas. Aquí empieza. El mito nació con el hombre, la epopeya de Gilgamesh, es el origen de todo. Y que es un libro inencontrable, pero que está en la editorial Argos y que es del año, pero probablemente lo encontráis también en internet. Os digo el año 72, diciembre del 72, cuando los héroes eran dioses. Y después voy ya de Gilgamesh. Sí, seguimos Bueno, de Gilgamesh, por cierto, tenemos tenemos hemos puesto la traducción castellana de George, de la versión abreviada de la edición de Andrew George. No sabía que está en castellano, es la misma que yo he enseñado. Sí, De José Luis San Pedro. de José Luis San Pedro, efectivamente. Y el epílogo es muy interesante, además. Luego que aquí hemos puesto la de Mitchell, aquí tenemos otra edición en cómic que he traído de mi biblioteca para enseñárselo a Luis Alberto, de Dixon y Dixon, en una colección que se llama Seven Wonders Press o algo así. No me toques la mesa. Que era una colección, es imposible tocarla en el aire, Álvaro, aquí no está la mesa. Entonces, es una colección en la que se supone que iban a traducir clásicos de la literatura antigua en versión cómic, ¿no? Entonces, con un estilo muy particular, pues hemos traído esto. Y luego la edición del libro del Layard, ¿no? Que es una edición preciosa, y bueno, pero tiene un valor histórico también sobre Nínive, sobre el descubrimiento de Nínive, entre otras cosas. El arqueólogo Layard, ¿no? Layard era el arqueólogo famoso. Sí. Y luego creo que he perdido un poco el hilo, así que vamos a darle un poco. Bueno, vamos a las recomendaciones. A recomendaciones fuera de Gilgamesh. Eso de San Pedro que decís, yo me acuerdo perfectamente que tenía otro formato, un formato de regalo en Navidad blanco, que ese sí que lo tengo en casa. Lo que pasa es que lo de los libros es tremendo, no sabe uno ya lo que tiene. Bueno, ¿queréis, fuera de Gilgamesh, recomendar o desaconsejar? No sé, si queréis narrativa con respecto al autor, en mi caso, como proponíais que trajésemos algo de cada uno, en este caso no me apetecía tanto que fuese un libro, pensé inmediatamente, tiene una lógica aplastante porque es un relato breve que está ambientado, al menos parcialmente, en la antigua Mesopotamia, también toca la actualidad y el principio del 1600, pero recoge, entre otras cosas, el primer momento donde se descubre la escritura cuneiforme en tanto tal. Es decir, la primera persona a la que se le ocurrió que aquello no era meramente plástico, sino que era una fórmula de escritura. Por una parte, quería reivindicar el valor de la narrativa breve, del relato, frente a la novela, porque en este país parece que, mientras que en otras tradiciones, como es la anglosajona, está perfectamente reconocida, aquí parece que se le considera como un género menor, o sea que no tiene ni pie ni cabeza. Por otro lado, me hace mucha ilusión que sea un libro conjunto con otros compañeros. Es Lo Siniestro, editado en el 21 de septiembre del 21, hace muy poquito, Sí. Por la editorial Bala Perdida, que es una editorial de aquí de Madrid, con distintas ópticas sobre el terror. En mi caso, es una narración que es terror histórico, narrativa de viajes, de hecho, de viajes por mar, en aquellos momentos donde los viajes intercontinentales pasaban factura con el escorbuto, era una cosa complicada. Se trata del viaje de Don García, cuando Felipe III lo envía ante el Shah de Persia como embajador allí, y este hombre con 62 años va dando tumbos por el mundo durante varios años, porque además se le complicó mucho la vuelta. De hecho, el pobre no volvió a pisar España y murió por el camino. Pero nos sirve para, además, escarbar en los orígenes de esa figura que tanto ha dado a la narrativa de terror, que es el de el vampiro mujer,
el vampiro femenino, que encontramos ya en la antigua Mesopotamia y de alguna forma conciliarnos con el monstruo, que de hecho veremos que es mucho menos monstruoso que los seres humanos, y deshacer estos prejuicios que las sociedades patriarcales tienden a tejer alrededor de la figura de la mujer y que lamentablemente nos siguen pasando factura a día de hoy. Y una última motivación para haber traído hoy otra obra mía, aparte de que está ambientada en Mesopotamia, y esa no la sabe nadie, pero hoy que estamos aquí en familia y no nos escuchan, el antólogo Martín Parra, hoy reputado escritor, en su día fue alumno mío de Acadio, en la UAM precisamente. Así que cuando me llamó hace poco, porque como os digo, este fue publicado en el 21, para proponerme que participase, la ilusión fue tremenda encontrarlo en otro ambiente, porque, y sin atisbo de paternalismo, mis niños y niñas son siempre y serán siempre mis niños y niñas, aunque fuesen ya adultos maravillosos cuando yo los conocí y no fuese por mérito mío, pero yo creo que algo les he dejado. ¿Quieres encordar las llamas de la chimenea con algo? Sí, genéricamente. Ya sabéis que a mí lo de las llamas y el papel junto no me cuadran, me aterra. Pero sí que es verdad que genéricamente lanzaría a la chimenea la narrativa histórica que no está bien documentada. Es decir, la que no se toma en serio el lector, o le toma incluso el pelo al lector, y no se toma en serio la profesión. Que puntualmente uno lee alguna de esas novelas porque dice, mira, hoy me apetece darle un reposo a la mente, me parece divertida, por el motivo que sea, está bien, todo se puede hacer, pero sabiendo lo que tienes entre manos y por qué en cada momento. Luis Alberto. Yo, fíjate, en ese sentido, creo que la novela Gilgamesh, el rey, de Robert Silverberg, que no sé si has leído, No. está muy atenta precisamente a las lecturas de tipo histórico, tipo de la reconstrucción, digamos, científica de todo esto, y vale la pena leerla. Y hay otra novela, en cambio, que es un disparate maravilloso, pero que también os recomiendo, que es La nave de Ishtar, de Abraham Merritt. No sé si conocéis a Merritt. Merritt es un auténtico pulp man de los años 30, increíble, unas novelas divinas. Y el argumento de esta novela es, por ejemplo, que hay un señor que se dedica a la cardiología y de repente, en un momento dado, tiene que viajar al pasado y se encuentra como remero de una nave que surca el Tigris o el Éufrates, no recuerdo, en la época de la Mesopotamia. Es impresionante. Tiene unos detalles además incluso eróticos fantásticos. En La nave de Ishtar, Abraham Merritt. Veo que también traes 2 libros, ¿no? Y 2 libritos, enseguida lo leo. Este se llama Historia y Poesía, es un resumen de mi intervención como el discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. Y la verdad es que hablo de Gilgamesh y hablo de 3 personas que me fascinan y 3 temas impresionantes, que son el poema de Gilgamesh, el poema Lepanto de Gilbert Keith Chesterton, que es una de las cosas más hermosas que se ha escrito nunca, y el poema Esperando a los bárbaros de Constantino Cavafis. Eso en ese librito que es muy pequeñín y está editado, hay que decirlo, en Nausicaa, en Murcia. Y luego hay una editorial nueva que me han mandado el otro día un libro de Bernard Capes, que es un novelista policíaco. Yo me gusta mucho la novela policíaca. Y este Capes no había nada prácticamente en castellano de él. Tiene un prólogo también de Chesterton. Y la editorial se llama Who, W-H-O. Editorial Who de Valencia. Y va a sacar todas esas novelas que queríamos leer de detectives y de crímenes irresolubles. No novela negra, sino novela, digamos, problema, policíaca. Todas las van a sacar de aquí a unos años y ya tienen un programa editorial muy ambicioso. De modo que Who Editorial, la llave maestra de Bernard Capes. Yo hoy sí que quería recomendar un libro, y es que, bueno, uno de mis escritores de cabecera, que es Claudio Magris, del que siempre había leído sus ensayos, Microcosmos, El Danubio y tal, y por una nota al pie que tuve que hacer en un proyecto, que supongo que a estas alturas, cuando se emita esto, ya será conocido, me encontré teniendo que revisitar esta novela, que en su momento solo leí muy por encima, y me encontré con que, bueno, en fin, solo os digo los hechos que dan pie a la novela. En 1944 se llama, por cierto, Conjeturas sobre un sable, de Claudio Magris. En 1944 los nazis recuperan del olvido a un antiguo teniente general atamán cosaco, Krasnov, que estaba jubiladísimo, tenía ya cerca de 80 años y se dedicaba desde hacía una década a escribir novelas. Le recuperan y le ponen al frente de un batallón esencialmente cosacos, ucranianos y rusos del sur, con osetios, georgianos,
y le ponen al mando de esta serie de estas divisiones del ejército. Participa en escaramuzas, sale vencido en todas, y al final los nazis deciden, digamos, animarles prometiéndole una cosa, un Kosakenland, una tierra, un país de los cosacos, que le prometen y le dirán que podrá ocupar junto con el resto de sus tropas y todos los habitantes que quiera en los Alpes italianos. Entonces, es una historia que se conoce muy poco. En el final de la Segunda Guerra Mundial, alemanes y cosacos, dirigidos entre ellos por el general Krasnov, ocupan, violan, saquean y se preparan para realizar una limpieza étnica en Friuli, en los Alpes italianos. Y a partir de ahí, Magris, en concreto el personaje de esta novela, que es mitad rememoración histórica, mitad ficción, que es un sacerdote, un personaje, por cierto, interesantísimo, aunque solo conocemos por su yo narrador, empieza a tirar del hilo de una investigación sobre qué pasó exactamente ahí en la región de Carnia. Y bueno, quería dejarles la recomendación ahí. Maravillosa recomendación, me apetece todo. Nada más. Nada más. Bien, pues yo recomiendo la lectura de Gilgamesh encarecidamente, y recomiendo que nuestros espectadores, nuestras oyentes, nuestras espectadoras se zambullan en ese poema y bueno, pues saquen muchas más de las conclusiones de las que hemos podido sacar a lo largo de este programa. Y como lo prometido es deuda, hay un poema en la antología de los mundos y los días de Luis Alberto de Cuenca, cuyo título es Gilgamesh y la muerte, que yo tenía señalado para cerrar este programa, que está dedicado a Fernando Lanzas. Y dice así: temía la muerte más de lo que nadie la haya temido nunca, y fui al extremo del mundo en busca de la medicina que me hiciese inmortal. Y fracasé porque así estaba escrito. Pero cuando volví, ya no temía la muerte. Y cuando alguien ya no teme a la muerte, ésta deja de existir para él. De manera que no temas, compañero, a la muerte. Te lo dice el que perdió la planta de la vida por bañarse en el río. El amigo de Enkidu, Gilgamesh. Lean el poema de Gilgamesh, lean a Luis Alberto de Cuenca. Con todos ustedes, la recomendación del librero. Hola, me llamo Benito, trabajo en la librería Sin Tarima de la calle Magdalena, junto a Antón Martí, y venía a recomendaros un librito. Ya Borges, en su antología de la literatura fantástica, que hizo junto a Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, incluyó un fragmento del poema de Gilgamesh. Durante mucho tiempo se ha ido considerando como una especie de precursor de lo que es luego la épica fantástica, libros de caballería y demás. Luis Alberto de Cuenca, que es uno de los máximos conocedores en España y divulgadores de lo que es toda la literatura fantástica, ha hablado en varias ocasiones sobre el poema de Gilgamesh. En concreto, especialmente en un libro que se llama precisamente De Gilgamesh a Francisco Nieva, que reúne una serie de artículos que él fue publicando en Nueva Revista y en el que analiza muy bien este poema y cómo en él explica lo que es la necesidad de la muerte, la aceptación de la necesidad de la muerte desde un punto de vista precursor de lo que es luego la literatura fantástica. El libro lo publicó Ediciones Irreverentes y está disponible. Buena lectura.